Ok, entonces ahora vamos a aprender a transformar vectores resultantes a vectores componentes. Aquí tenemos un ejemplo y quiero aclararte algo. Mira, aquí el vector resultante es este, 80 newtons, y me están dando un ángulo, ¿sí? El ángulo vale 30 grados, pero el ángulo puede darse de dos formas. Puede ser un ángulo horizontal, y un ángulo horizontal es cuando yo tengo la línea punteada horizontalmente y el ángulo o la abertura está entre la línea punteada y el vector inclinado. Si la línea punteada es horizontal, entonces el ángulo va a ser horizontal. Caso contrario, si la línea punteada fuera así vertical y la abertura está entre el vector resultante y esa línea punteada verticalmente, entonces el ángulo sería vertical. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si el ángulo es horizontal, yo necesito trabajar con estas fórmulas, ¿sí? Y si el ángulo es vertical, yo voy a trabajar con estas fórmulas. Tú puedes ver que a simple vista parecieran las mismas fórmulas, ¿sí? Pero si te das cuenta, cambian los valores de la función trigonométrica, ¿sí? Ok, entonces vamos a explicar el primer ejemplo. Esto de acá abajo déjalo por ahí un rato, no nos interesa ahorita. Y vamos a transformar este vector resultante a componente. Entonces, yo los datos que tengo que verificar siempre es el valor del vector resultante, que es el inclinado, y el ángulo, ¿sí? Con esos dos datos yo voy a venir a mis fórmulas y les voy a incluir. Y quiero que notes esto. Mira, dice que para hallar el componente en X, o el vector en X, se multiplica el valor del vector resultante, que en este caso es 80, mira, acá está, y luego se multiplica por el coseno del ángulo horizontal. El ángulo vale 30 grados, aquí está, ¿sí? Y esta palabrita, que para ti puede ser ahorita un poco desconocida, cos, es una función que tú vas a encontrar en tu teclado de la calculadora científica. Entonces, ya traduciendo la fórmula a los valores, me va a quedar así. El valor, que es 80, multiplicado por cos, que es la función que tienes en la calculadora, y el valor del ángulo. Si yo ingreso todo esto hacia la calculadora, me voy a obtener el dato de 69.28, ¿sí? Ese es el valor del componente horizontal, o sea, el valor de este, ¿sí? Aquí está el vector de 80. ¿Por qué me quedó a la derecha y no a la izquierda? Bueno, porque recuerda que el vector inclinado debe quedar como que en medio de los dos componentes. X es horizontal, por lo tanto va para allá. Luego hago lo mismo con la fórmula del vector en Y, dice 80, pero la función trigonométrica ahora es seno, ¿sí? Que aparece así en tu teclado, sin. Entonces, ingresando los valores, obtengo el valor de 40 newtons, ¿sí? Y siempre, recuerda, los componentes quedan alrededor del resultante, o el resultante queda en medio de los componentes. Vamos al ejemplo número 2. Tengo acá este vector resultante, un vector inclinado que vale 120 newtons. Y acá tengo el ángulo de 40 grados. Pero date cuenta que la línea punteada es vertical, por eso el ángulo va a ser vertical, ¿sí? Entonces, yo voy a venir y voy a usar estas fórmulas que son para ángulos verticales. Date cuenta que coloco el símbolo de ángulo y una B pequeña para indicarte de que es un ángulo vertical. ¿Cómo se encuentran los valores? Bueno, entonces voy a agarrar mi primer fórmula y digo Bx va a ser igual, dice al vector resultante, que ¿cuánto vale ahora? 120 newtons, multiplicado por la función trigonométrica, que es seno, y el valor del ángulo vertical, que en este caso es 40. Al ingresar todo esto a la calculadora, ¿sí? Yo voy a obtener un valor de 77.13 newtons. Ya está. Y voy a hacer lo mismo con el vector componente en Y, ¿sí? La fórmula dice vector resultante por coseno del ángulo vertical. Entonces vamos a introducir el valor del vector resultante. Dice que 120 por coseno del ángulo vertical, el ángulo es el mismo, no va a cambiar. Y vas a introducir todo esto a la calculadora y vas a obtener un resultado de 91.92 newtons. Ahora viene la parte gráfica. Quiero que observe acá. Lo voy a dibujar con color negro para que usted me entienda. Mira el vector. El vector inclinado va para allá, 120. ¿Sí? Ahora, recuerda lo que te dije. El vector inclinado debe de quedar en medio de los componentes, pero el mismo vector me dice para dónde va. El vector vertical iría para arriba o para abajo. Date cuenta que la tendencia de la flecha es para arriba. Entonces, el vector en Y, perdón, que me quedé un poco torcido. El vector en Y es este,
va para arriba. Y tiene un valor, según lo que obtuve, de 91.92 newtons. ¿Sí? Luego el horizontal, como la tendencia hacia la izquierda, vector en X va a obtener un valor de 77.13 newtons. Luego, si tú quieres, puedes añadir el ángulo, el cual te puede servir como referencia, solo para que tú sepas de dónde obtuviste los datos. Y ya está. Ahí transformé mi vector resultante en vector componente.